La prostitución siempre ha sido un tema controversial en la sociedad. No obstante, durante la Edad Media tuvo un desarrollo considerable en Europa, siendo una actividad moralmente condenada, pero permitida por el Estado. En la época medieval, las mujeres guindaban en las puertas de su casa ramos de flores, de manera de dar a conocer disimuladamente sus servicios, y desde entonces se comenzó a utilizar la palabra ramera. Las mujeres que decidían iniciar en la prostitución no eran obligadas de ninguna manera a ejercer el servicio, ya que la mayoría de ellas ejercían forzadas por la pobreza o el desarraigo familiar. Pero mientras unas trabajaban diariamente en burdeles, tabernas, baños públicos o en la calle, otras en cambio lo hacían de forma ocasional y encubiertas en casas de alcahuetas o en calles, pero de manera no reconocida. Eran las mujeres enamoradas. Este último grupo no pagaba impuestos y algunas de ellas ganaban mucho dinero. La creación de los prostíbulos se originó debido al desorden social. Todos los hombres buscaban de estos servicios, y el gobierno no podía expulsar a todas las prostitutas de la época, por lo que se vieron obligados a crear burdeles. Algunos prostíbulos o burdeles de la época disponían de estancias para que los clientes pudieran comer y beber en las habitaciones adyacentes para realizar los servicios. Estos solían situarse en los extramuros de las ciudades y estaban organizados y regulados por las autoridades, promulgándose incluso la necesidad de que cada 8 días un médico visitara el lugar para evitar las enfermedades de transmisión sexual que proliferaron a partir del siglo XVI, recomendando a las mujeres que no estuvieran con más de 3 hombres al día. En esa época, la prostitución se percibía de 2 formas distintas. La primera era socialmente mal vista pero aceptada, y la segunda era totalmente rechazada por la sociedad. Sin embargo, en esa época, esta actividad era considerada de suma importancia para las necesidades del hombre, de tal manera que éste pudiera saciar sus deseos carnales. La iglesia tomaba la prostitución como un acto impuro, ya que la fornicación era considerada un pecado. Sin embargo, era permitido que los hombres jóvenes de aquel tiempo buscaran experiencias sexuales como medida de protección para las mujeres respetables, y así evitar ser seducidas o hasta incluso violadas. Cabe destacar que a principios de la Francia medieval, las prostitutas eran sometidas a humillaciones públicas en un intento de reprimir esta práctica, y con el tiempo se desarrolló una especie de tolerancia por la sociedad. Siempre que éstas pagaran una suma semanal a las autoridades, estas mujeres podían hacer su comercio sin interferencia ni acoso. El resto de Europa era en gran medida tolerante con las trabajadoras sexuales. Toda mujer que ejercía la profesión más antigua debía ser identificada por el resto de las mujeres respetables, vistiendo según la localidad en la que ejercía. Por ejemplo, en Milán debían de llevar manto negro y en Florencia guantes y campanas en el sombrero. Los médicos de la época trataron de encontrar la respuesta al método anticonceptivo que usaban las prostitutas. Creían que la vagina, al tener unas rugosidades, permitían retener el semen, por lo que las prostitutas, al haber mantenido tantas relaciones sexuales, habían eliminado estas, quedando su vagina totalmente lisa. Sin embargo, especialistas en sexualidad medieval encontraron en un proceso judicial contra un hombre que se prostituía utilizando ropas de mujer que durante su prostitución todos los hombres y jóvenes que mantuvieron relaciones con esta supuesta mujer no se dieron cuenta de que estaban penetrando a un hombre. Tal caso sirvió como referencia para conocer que el método anticonceptivo usado por las prostitutas en la Edad Media era el sexo anal. También existía una ley que establecía que toda casa de prostitución debe abrirse a menos de 300 metros de una iglesia, con el fin de que al salir todos puedan ir a purificarse. A pesar de que se permitía la prostitución, la iglesia buscaba regular el sexo y que las relaciones sexuales se mantuvieran exclusivamente para la reproducción de la especie humana bajo el sagrado matrimonio, además de no tener sexo los jueves, viernes y sábado, así como de no realizarlo de día sino de noche, tampoco durante la Cuaresma ni en los 35 días previos a la Navidad. Expuestas a toda clase de peligros y enfermedades, con el paso del tiempo envejecían quedándose sin clientes y a muchas de ellas solo les quedaba un camino: la mendicidad o la ayuda de sus propias compañeras. Definitivamente, la prostitución durante la Edad Media, siendo tolerada y regulada, beneficiaba económicamente a reyes y ciudades por los impuestos que aplicaban, pero las mujeres siguen sufriendo la crítica y marginación de la misma sociedad que les abocó a que se dedicaran a este oficio. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.